Ayer te vi, fue más claro que Amados la hermanos, luna. les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, te damos gracias por darnos oportunidad de estar nuevamente, Señor, presentando el poderoso mensaje que salva, que sana, que da liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Señor, gracias. Tú tienes preparado los corazones de aquellas almas que están sedientas y hambrientas por el alimento espiritual. Señor, en este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, amigos, venimos con todo el corazón para ofrecerle a usted el mensaje del Evangelio que le puede salvar, que le puede sanar, que le puede libertar y que le da vida abundante y vida eterna. Si usted tiene allí su Biblia, la escritura de Juan, capítulo 14, verso 3. Jesús dice: vendré otra vez. Vendré otra vez. Lo que vamos a estar considerando son las palabras que el Señor Jesús, Él preparó y Él tiene en su palabra. Se ha hablado acerca de la venida de Cristo, se ha predicado, se ha enseñado, se ha testificado, y el mundo no pueden concebir, aceptar que sea cierto. Pero no importa que el mundo entero no lo crea. Yo lo creo. Porque su palabra así lo dice. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Si han pasado 2 milenios y nada que viene, sin saber que Dios tiene propósito, el por qué no ha venido. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, el Señor usa al apóstol para decir: el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que se arrepienta y viva. Por esa razón, mi Señor no ha venido. Está esperando que los que están fuera del camino entren. Los que ya entraron, que se afirmen y nos afirmemos en el camino del Señor. Hace el Señor una narración con relación a su venida. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, qué construcción, qué arquitectura, qué preciosidad. Pero el Señor les dijo, ¿miran ustedes todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos estaban esperando que les dijera, mañana vengo, pasado mañana vengo, el mes que entra vengo. Pero el Señor tenía en plan otro propósito, explicarles el orden de los acontecimientos que tendrían que suceder para antes de su venida. Y lo primero que menciona es esto. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto tuvo su cumplimiento cuando el emperador Tito declaró una persecución contra el cristianismo, contra la iglesia, contra los discípulos del Señor. Cuando el gobernador, el emperador, él iba a mandar destruir el templo. Y esto aquí se cumple cuando el Señor le dice, de cierto os digo, que está diciendo de verdad. Les estoy diciendo algo verídico, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es a saber, acerca de su segunda venida y del fin del siglo. Comienza luego el Señor a enumerarles, a redactarles, a explicarles los detalles de su segunda venida, las señales de la segunda venida de Jesús. Comienza diciendo el Señor en el versículo 4. Respondió Jesús y les dijo,
mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor les dice que tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar? ¿Será posible? Seguro que es posible. Porque unos van a decir, no va a venir Jesús. No viene otra vez. Otros iban a decir, el Señor se tarda. Otros iban a decir, viene tal y cual fecha. Por eso el Señor les esclarece, tengan cuidado, que nadie los engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El apóstol Juan, en su primer carta, capítulo 4, versículo 1. Allí el Señor usa al apóstol Juan para predicarles, para enseñarnos. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo profeta, a todo apóstol, a todo predicador, a todo creyente. No creáis a todo espíritu. Porque vendrán falsos profetas y falsos maestros. No creáis a todo espíritu, sino examinar los espíritus, si son de Dios. Porque falsos profetas han salido por el mundo. Profetas que van a decir, ya vino Cristo. Creyentes, religiosos dirán, no va a aparecer de nuevo el Señor. Se está tardando. Y lo que está escrito y lo que están diciendo, lo que predican, no es cierto. Por eso avisaba el Señor y diciendo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos creyentes van a ser engañados. Muchos religiosos van a ser engañados. Muchos líderes cristianos van a ser engañados. ¿Será posible? Si el Señor lo avisa. El Señor lo está avisando, lo está anunciando. Que tengamos cuidado, tengamos precaución. Que estudiemos la palabra, escudriñemos las Escrituras para darnos cuenta cuándo y quién, de qué manera y cuáles son las señales de la venida del Señor. ¿Por qué razón? Porque a muchos engañarán. Las señales de la venida del Señor. Versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. ¿Guerras? Seguro. Vea usted las noticias. Todos los días estamos viendo las malas noticias. Estamos escuchando las malas noticias. Las noticias de que va a haber guerras y rumores de guerras. El mundo preparándose para buscar a un líder que los pueda llevar a redactar un documento de paz, preparándose, preparando cartas para que haya paz en el mundo. Pero ¿sabe usted cómo es que se están preparando? El mundo se está preparando para las guerras y los rumores de guerras. Y al mismo tiempo se están armando hasta los dientes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo único que sucede es el cumplimiento de las profecías del Señor. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Se fija usted todos los problemas de enfermedades de último tiempo? Todo tipo de enfermedades. Problemas de hambres por todas las naciones, por todo el mundo. Pereciendo de hambre la gente. Es el cumplimiento de las profecías. Vendrán hambres. La gente muriéndose de hambre, no tienen que comer. Falta de dinero, falta de la economía, falta de gobiernos que puedan suplir las necesidades de alimentación para la gente, para los ancianos, para los niños. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo que este es el cumplimiento de las señales de que Cristo viene muy pronto. Cuando menos lo acordemos, cuando menos lo pensemos, se va a cumplir la venida del Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Terremotos, cienes y miles de terremotos continuamente todos los días. Por todo el mundo, terremotos, temblores, por todo el mundo. Nunca se habían visto tanta cantidad de terremotos y temblores que están sucediendo por todo el mundo, mis hermanos. Esa es la señal, una de las señales de que la venida del Señor está cerca, muy cerca. Y el Señor nos avisa y nos previene. Orad y velar, que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. Que seáis tenidos por dignos de estar en pie el día de la venida del Hijo del Hombre. Pero el Señor advierte en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Cuando menos acordemos, nos va a llegar.
nos van a llegar las señales. La naturaleza está protestando en contra del mundo que se ha dado a dedicarse al pecado, a la maldad, a la drogadicción, al alcoholismo. Sí, mis hermanos, el mundo está perdido, sin Dios y sin esperanza. Todos los días, tiroteos en las escuelas, en los templos, en las sinagogas, en los parques, por las ciudades, por todas partes. ¿Qué está sucediendo? Como que si el diablo estuviera suelto. Está suelto. Está suelto. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón, el padre de mentira, la serpiente antigua, el diablo, solamente vino para matar, para hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución contra el cristianismo. Persecución contra los ancianos, contra los niños, contra los huérfanos, contra las viudas. Persecución con aquellos que han abrazado el nombre precioso de Jesucristo. Por todas partes, persecución contra el cristianismo. Muchos tropezarán cuando todo esto acontezca. Muchos tropezarán entonces y se entregaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué muchos creyentes que fueron cristianos en un tiempo y ahora se han vuelto al pecado? ¿Por qué muchos creyentes que amaron al Señor, le sirvieron, eran fogosos para alabar el nombre del Señor, pero han fracasado, se han vuelto a Egipto, se han vuelto al pecado, se han vuelto al mundo? Es el cumplimiento de las escrituras de la profecía bíblica. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros. Muchos peligros entre los cristianos, tanto aborrecimiento. ¿Qué sucede? Tantas divisiones, celos, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué sucede? Es el cumplimiento de las profecías. Porque está dicho por el Señor, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué sucede? La gente se está desanimando. Las personas, cantos creyentes, dicen, si así es el cristianismo, hablando de todos, si así es la vida del cristiano, yo no me meto, yo no quiero compromiso con ellos. Es que está dicho por la palabra del Señor. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha resfriado el amor entre los hermanos, entre el cristianismo, muchas divisiones. ¿Qué está sucediendo?
está sucediendo el cumplimiento de las profecías. Cierto, dice el Señor en su palabra, en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, ámale de todo corazón. Estudia la palabra. Dedícate a la oración. Dedícate al ayuno. Si los amigos, los compadres, las comadres te invitan a los bailes, a los centros de vicio, diles, tienes que aprender a decirle que no. Tienes que aprender a decir, yo he decidido servir a Jesucristo y me he entregado para amarle de todo corazón. No importa lo que venga en la vida. Decía el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, desnudez, cuchillo. Estoy cierto que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Si usted se encuentra enfermo, ponga su mano en la parte enferma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu bendición para los enfermos que están en el nursing home, están en el hospital, están en su hogar, en el lecho del dolor, en el nombre precioso de Jesucristo. Recibimos sanidad, recibimos liberación, recibimos vida abundante, recibimos vida eterna. Señor, salva las almas que andan perdidas, vagando sin Dios y sin esperanza. Señor, salva las almas. Mi hermano, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Te invitamos cordialmente a los servicios Escuela Bíblica los domingos a las 10 de la mañana. Culto de predicación a las 4 de la tarde, cada domingo. Te invitamos. Si tienes una petición, llámanos. ¿Quieres una visita a tu hogar? ¿Quieres un estudio de la Biblia? Gratuitamente. ¿Necesitas una Biblia? ¿Necesitas un Nuevo Testamento? Con mucho gusto, llámanos. El templo está ubicado 8 cuadras al sur de la calle Militar, Military Drive. 8 cuadras entre Pleasanton y Comercial. Les habló el pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga y hasta el próximo programa.